Bienvenidos a Deutsche Welle, bienvenidos a la entrevista de la semana. Yo soy Pía Castro y comenzamos rápidamente en Perú. El presidente Castillo cumple 2 semanas al frente del país, experimentando las turbulencias del poder. La bolsa ha llegado a caer en su momento un 6% y el dólar alcanzó su máximo histórico en este país tras las primeras decisiones del presidente. La designación como primer ministro de un marxista sigue preocupando hacia dónde se dirige Perú y qué cambios se traerá a la región. Está con nosotros, aquí lo ven, Enrique Patriao, politólogo, analista, doctor de la Universidad de Salamanca en España y magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias por estar en Deutsche Welle, señor Palau. Quizás antes de hablar de lo más actual en política, me gustaría que nos dé quizás una idea de cuán fracturada ha quedado la sociedad peruana después de estas elecciones. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, lo que puede decirse es que la campaña electoral fue bastante polarizada, sobre todo la de segunda vuelta, debido a las opciones políticas que se enfrentaron. En este caso, el señor Pedro Castillo, actual presidente, candidato del Partido Perú Libre, y Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular. Y lo que estamos viendo ahora es precisamente, me parece, consecuencias de esta campaña dura, polarizante, y de esta transición de gobierno que ha sido igualmente hasta cierto punto traumática. Sí, es correcto, estamos en ese momento en una situación claramente complicada y difícil, que tú has descrito muy bien al inicio, ¿no? ¿Este es un gobierno débil ya en su inicio con esta situación tan traumática, difícil, complicada, para utilizar sus palabras? Es un gobierno débil desde el origen, por cierto. A ver, pasó segunda vuelta con muy poco margen, ¿correcto? En realidad, ninguno de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ninguno entre los dos sumaban el 30% de los votos. Cualquiera de los dos, en una competencia electoral normal, digamos, de años anteriores, no hubiese pasado a segunda vuelta. Encima, como decía, por las elecciones promovidas de Fuerza Popular, la proclamación llegó tarde y no hubo tiempo para una organización ordenada. Ahora, ¿por qué también es débil? Porque este es un gobierno que tiene una bancada de gobierno en minoría, ¿de acuerdo? El Parlamento peruano tiene 130 escaños, Perú Libre, que es el partido de gobierno, ocupa 37, ¿ya? Y además es una bancada que incluso tiene divisiones internas, que por el momento han sido superadas, pero que van a persistir en el futuro, y que eventualmente podrían conducir a una división de la misma. ¿Cuál sería en estos momentos la pregunta correcta en Perú? ¿Quién es realmente Pedro Castillo? ¿Quién es realmente Bellido, el primer ministro? Yo creo que las dos son válidas. Añadiría una tercera, quien es Vladimir Cerrón, el fundador del Partido Perú Libre. Lo que está en discusión en estos momentos en el Perú es cuál es el nivel de decisión que tiene cada uno de ellos, por decirlo de alguna manera. Castillo es el presidente, legítimo, constitucional, nadie duda de eso, ¿de acuerdo? El tema con él es que él ganó las elecciones en un partido, aupado por un partido que ha sido fundado por un político de alcance regional, que se llama Vladimir Cerrón, y que todo hace sugerir, bueno, como sería normal en todo caso, tiene un nivel de influencia importante en algunas decisiones que se toman en el gobierno. El punto de discusión es hasta dónde llega esta influencia, ¿de acuerdo? Ahí hay un primer eje de conflicto, el presidente y el fundador del partido de gobierno. A esto le añadimos efectivamente la figura controversial del premier Guido Bellido, y que ha tenido declaraciones en el pasado, digamos, ambiguas, poco claras, ¿no?, con relación al terrorismo, Pero lo que y sí que también se ha tenido...
Sí, pero lo que sí Sí, te se escucho. sabe es que estamos hablando de un primer ministro, un marxista-leninista, estancado quizás en el castrismo, en debates ha negado que Cuba sea una dictadura, Venezuela un régimen y que Sendero Luminoso tenga que ver con el terrorismo, para seguir su ejemplo, pero al mismo tiempo ahora están en el poder y vemos quizás... quizás me lo pueda corroborar usted, un cambio de política exterior sobre Venezuela. Perú respalda el diálogo que empieza esta semana en México, mediado por Noruega, y que todas las iniciativas converjan en el grupo de contacto. ¿Qué ha ocurrido aquí, al parecer? Es interesante la pregunta. Lo que se percibe, donde sí se percibe un cambio, efectivamente, como usted ha dicho, tendrá que ver con el tema de política exterior. Sí, en el sentido de que Perú empezaría a apostar más por el grupo de contacto, que es promovido desde la Unión Europea, por cierto, para una salida del caso de Venezuela. Ahora, esto no significa que el Perú abandone el grupo de Lima, aunque hay que decirlo también, el grupo de Lima no ha servido de mucho para llegar a una solución en el caso venezolano. Ahora, en todo caso, la Cancillería peruana no ha oficializado que el Perú vaya a abandonar el grupo de Lima. Lo que sí se sabe es que estaría apostando más por el grupo de contacto, que busca, como usted ha dicho, una salida al caso venezolano. Señor Patriao, Entonces, sí, lo escucho. pero, por ejemplo, congresistas de Fuerza Popular, esto ha pasado hace muy poco, pocas horas, ¿no? Congresistas de la Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular presentaron una moción para interpelar al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Bellar. El pedido incluye 26 preguntas sobre la posición del gobierno frente a Venezuela, Cuba, Nicaragua y la posible salida del Perú del Grupo de Lima, como usted ha dicho, así como el terrorismo. Entonces hay un miedo Parte de muy la fuerte y polarización, pues. existente. Parte de la polarización, por cierto, es parte de la polarización de la que hablaba al inicio. Ahora sí, hay preguntas que tienen relación con el caso venezolano, con el caso cubano. ¿Por qué? Porque existe el temor en cierto sector de la sociedad peruana de que este gobierno termine llevándonos hacia un modelo venezolano, cubano, comunista, nicaragüense, etcétera, etcétera, etcétera. En el rechazo a Castillo y su gobierno también hay bastante dosis de racismo. ¿Cómo lo ve usted? Eso es correcto. Hay una dosis de racismo. Esto no está medido, pero es algo que se percibe, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, uno lee los comentarios que hay sobre Castillo y su gabinete, más allá de las críticas que se le pueden hacer, que por cierto son muchas de ellas, varias de ellas, bastante justificables, etcétera. Pero es correcto, hay un tema de racismo también. ¿Sabe qué ocurre? Que el Perú ha entrado a su bicentenario con este gobierno, ¿sí? Y la figura de Castillo es interesante en sí misma, porque Castillo personifica muchos personajes a la vez, valga la redundancia. Pedro Castillo es un campesino. Pedro Castillo es un profesor de escuela rural, de escuela pobre de este país, ¿no? Pedro Castillo además es un rondero, una organización que se creó para autodefenderse, ¿sí? Frente a la violencia, por ejemplo, del terrorismo. Pedro Castillo personifica, de cierta manera, a varios sectores excluidos de la sociedad. Desde ese punto de vista, contiene él mucho simbolismo, ¿de acuerdo? Ese es un tema interesante que no podemos perder de vista. Ahora, hay sectores conservadores de este país, Lima sobre todo, que dejan expresar en sus comentarios posiciones racistas, clasistas, frente a la opción política que representa Castillo, ¿no? Dicho esto, de nuevo, insisto, tengo una pregunta. más allá de todas las críticas que se le puedan hacer, que son varias. Lo escucho, por favor. Sí, por favor. ¿Qué es lo que más a usted le preocupa cuando ve al nuevo gobierno de Castillo? Hemos hablado de distintas posiciones. A usted personalmente, ¿qué es lo que más le preocupa con este gobierno? Improvisación. Su improvisación. Me parece que lo que está demostrando en estas 2 primeras semanas es una abierta improvisación. Yo no esperaba otra cosa tampoco, y creo que mucha gente tampoco esperaba otra cosa. Pero claramente este es un gobierno que está demostrando improvisación, que está demostrando incluso por momentos poca capacidad de escuchar.
creo que pudo haber presentado un gabinete menos polémico, por decirlo de alguna manera. Porque él entró muy resistido, ¿de acuerdo? Tuvo un mensaje presidencial que de alguna manera calmó los ánimos, pero al día siguiente se conoció un gabinete que, si bien tiene, me parece, puntos rescatables, porque los tiene, y a mí no me gusta generalizar, tiene otros cuantos que no parece que pudieran dar la suficiente talla para el momento que está atravesando el país, ¿de acuerdo? Entonces es un gabinete con Un luces y con ejemplo, bastante sombra. ¿Ah? un Dígame. ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Ah, un ejemplo de estas luces y sombras en el gabinete, por ejemplo. Bueno, en el gabinete hay una buena representación, por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es una cartera que estuvo en este momento asumida por un economista, por cierto, de posiciones de centroizquierda, pero un economista serio, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo se puede decir en educación con el ministro Cadillo, que tiene también un buen perfil académico, profesional, etcétera. ¿Sí? El problema es que no es un gabinete homogéneo. ¿Sí? Entonces, si usted me pregunta qué cosa le preocupa, a mí me preocupa esto, la improvisación, que no tengamos todavía metas claras respecto de lo que va a ocurrir, por ejemplo, de acá a los 100 primeros días. Y estamos hablando de un país que ha atravesado una pandemia, bueno, como todos, pero usted sabe bien que en el Perú la pandemia ha golpeado de una manera particularmente cruel, ¿no? Sí, Estamos en medio de una crisis económica muy severa. Entonces, en este momento en el Perú se necesita dinero muy fino, muy fino. Y la duda instalada, que a mí me parece legítima, es si este gobierno está en la capacidad de enfrentar el reto. Todos esperamos que así sea. Creo que acá nadie le desea el mal al gobierno. Sí. Enrique, la valla es alta, ¿no? Sí, perdón, Sí, es que ya estamos terminando el programa. Enrique Patriao, yo quiero agradecerle mucho por este análisis y estas palabras desde Lima, Perú. Muchísimas gracias. No tiene por qué, ha sido un placer. Gracias. Mucho gusto.